Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Recordarles los contactos del programa, el Facebook Tiempos Finales y también el correo electrónico que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl. Hoy tenemos un importante e interesante programa porque estoy con un gran invitado que estuvimos en la temporada anterior y me refiero a nuestro pastor Henry Cortés, a quien el Señor bendiga. Bueno, muchas gracias, hermana Mónica y hermanos de Tiempos Finales, por esta nueva oportunidad de poder volver a juntarnos. Es relevante en el tiempo espiritual que la Iglesia vive poder reflexionar con seriedad y profundidad acerca de la profecía bíblica y de las cosas que en general están sucediendo en el mundo y que le informan, hermana Mónica, a la Iglesia que Cristo viene. Así es, pastor, nos gustaría recordar su currículum porque mejor que usted se presente, sé que tiene hartos títulos para la gloria del Señor. Bueno, por la gracia de Dios soy ingeniero civil electrónico, estudié en la Universidad Federico Santa María, he sido especialista en computación de misión crítica y también he estudiado la palabra de Dios en la Universidad Liberty en Estados Unidos y en Dallas, en el Dallas Theological Seminary, y soy doctor de ministerio de Theological International University, una universidad que represento en Chile, hermana Mónica, pero por sobre todo soy un siervo del Señor que con humildad ha asumido el desafío de ser una voz en esta nación para anunciar que Cristo viene. Así es, pastor, yo sé que usted estuvo muchos años en Radio Armonía, ahora está en Radio Corporación y sé que también están muchas otras radios acá en Chile. Y creo que eso es una gran bendición para el pueblo cristiano. Sí, amén. El Señor nos ha dado la oportunidad de ser una voz y valoramos mucho eso, una voz creíble, una voz informada y una voz que está llamando a la Iglesia a prepararnos para el retorno de Cristo, hermana Mónica, porque, como lo decimos en nuestro programa de radio Profecías Hoy, si nosotros sabemos toda la información profética pero no vivimos en santidad, nos vamos a quedar atrás. Así es. Pastor, hoy tenemos un interesante tema de conversación. Bueno, nuestros televidentes van a poder ser parte de esta bendición también. Y hoy estaremos conversando y abordando y profundizando en Israel. Amén. Amén. Israel, bueno, como dice la palabra del Señor en los Evangelios, dice que erguidos porque vuestra redención está cerca, y eso es cuando veamos que el verano se acerca. Correcto. Así es, hermana Mónica. Hoy en este programa vamos a hablar de geopolítica profética. Vamos a hablar de qué está pasando hoy día en el Medio Oriente en función de todas las señales y recordando, amigos televidentes y amigos auditores, que Israel es el centro del reloj profético de Dios. Es donde se están desarrollando los eventos proféticos y esto no hay que perderlo de vista, porque lo primero que podemos considerar, hermana Mónica, es lo siguiente. El 14 de mayo de 1948 entendemos que en el reloj de Dios el palito horario se movió a la hora cero. En junio de 1967, en la Guerra de los 6 días, el minutero del reloj de Dios se movió a la hora cero. Y ahora solo estamos esperando que el segundero del reloj de Dios, que es Israel, se mueva a la hora cero con el tema de la montaña del templo. Y recientemente Arabia Saudita, en sus negociaciones que tiene con Israel, le ha pedido a Jordania que entregue el control de la montaña del templo para que el príncipe heredero de Arabia Saudita, amigos televidentes y amigos auditores, tenga el control de los 3 lugares santos del Islam: la Meca, Medina y Al-Aqsa, como le dicen ellos en árabe, a la montaña del templo. Y por lo tanto hay un gran movimiento en este momento en el escenario profético en las tierras de Israel, hermana Mónica. Pastor, usted mencionó la fecha, que es el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se unificó como nación. Y bueno, ha mencionado hechos súper importantes, pero quiero preguntarle a usted, que es experto en este tema, ¿qué pasa con esas 7? Porque fueron, dice, 700.000 personas que
en ese momento estaban en Israel, y dice que ahora se está llegando prácticamente a los 8 millones. Claro, lo que sucede es que cuando el Estado de Israel se constituye, el Israel moderno, lo que tenemos es que hay un movimiento. Sale gente árabe que está en Jerusalén y en la zona, y de los países árabes, judíos viajan a Israel y se comienza a armar la nación. Fue un momento muy difícil para el territorio israelí, para la nación que estaba formándose, porque inmediatamente al otro día todos los países árabes se lanzan en una guerra contra Israel. Israel no tenía un ejército formal en ese momento, y hay que considerar que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir como Estado naciente. Y Israel gana esa guerra, que se conoce como la Guerra de Independencia del Israel moderno. Por lo tanto, estamos viendo que en una mirada profética, el Señor los trae de vuelta cumpliendo su promesa que iban a volver del exilio, el exilio del Antiguo Testamento. Ellos se establecen allí y hoy día ellos están listos para enfrentar su último desafío, el desafío de que el remanente de Israel reciba a Cristo como el Mesías que llega al final de los días de la tribulación. Y es por eso que estamos aquí, Mónica y amigos televidentes, para hablar de geopolítica profética, lo que está sucediendo en el Medio Oriente hoy día. Así es, bueno, sabemos que Israel es el reloj profético de Dios, y también Israel se dice coloquialmente que es el ombligo del mundo. Yo creo que todo esto no son coincidencias, pastor, ¿no es cierto? No, correcto. Mire, por una situación de ministerio, voy a dar una primicia en su programa. Hace poco menos de un mes atrás o por ahí, tuve la oportunidad de estar frente al embajador de Israel y le hablé del afecto que el mundo cristiano tiene por ellos y que estamos orando por ellos, dentro de un contexto en el que estábamos conversando, y finalmente ellos nos invitaron a mí y al otro pastor al concierto de gala con el cual Israel terminaba sus 75 años de celebración allí en Chile, que se hizo en el aula magna de la Escuela Carabineros. Entonces ellos saben que el pueblo cristiano está orando por ellos, y es importante cuando uno se cruza con un judío decirle que estamos orando por ellos, porque los judíos del remanente que están llamados a salvación van a conocer a Cristo, hermana Mónica. Y eso va a ser durante los días de tribulación. Pastor, le mencionaba fuera de cámara la ideología política que es el sionismo. ¿El sionismo en este minuto es una profecía inminente del retorno de Cristo? Mire, lo que ocurre con el sionismo es que es un movimiento que surge a fines del siglo XIX, en donde los judíos que tenían mucho dinero y poderosos que estaban en Europa y en otras zonas del mundo comienzan a organizarse para buscar un camino para la reconstrucción del Estado de Israel. Y es una situación en donde se le ha desprestigiado mucho al mundo judío por el sionismo. Incluso yo he escuchado a líderes y a pastores que hablan contra el sionismo. El sionismo es un movimiento que se da para que Israel pueda llegar a lo que es hoy día el Estado moderno de Israel, a constituirse como nación. Y ellos, como movimiento político y económico y social, hacen todas las estructuras, las negociaciones para llegar hoy día a ser una nación. Entonces lo que hay que entender del sionismo, y a lo largo de otras profecías bíblicas también, es lo siguiente: la Biblia nos enseña lo que va a ocurrir, y quiero que nuestros amigos televidentes pongan atención a esto. Nos enseña lo que va a ocurrir, pero no nos dice cómo, no nos dice el camino. Entonces el sionismo fue un movimiento cultural, político, económico, de distintas relaciones de judíos pudientes que de alguna manera son facilitadores para el nacimiento del Estado judío. Pero no podemos desconocer que aquí estaba la mano de Dios. Era la mano de Dios la que iba a levantar a la nueva nación de Israel, porque ahí está el remanente que va a ser salvo. Así es. Creo que es un interesante tema el que estamos abordando, pastor. Tenemos muchas preguntas, en realidad, porque la verdad de las cosas es que hay un versículo en la palabra del Señor muy profundo, en el sermón profético del Señor, San Mateo 24, cuando los mismos discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Pero antes de continuar con nuestro pastor, quiero dejarles con una pausa musical. También ahí van a estar escuchando una hermosa alabanza del grupo Los Evangelistas, que ellos también nos han permitido colocar estas alabanzas en este programa.
Los sonidos del mar serán fuertes y sus ondas estremecerán. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mal. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mal. La segunda venida de Cristo con poderes en gloria será. Diferencia entre el malo y el justo ha de haber en el día final. En los últimos tiempos habrá grande maldad. Cuidado, cuidado, Cristo está por llegar. Los sonidos del mar serán fuertes y sus ondas estremecerán. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mal. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mal. La segunda venida de Cristo con poderes en gloria será. Diferencia entre el malo y el justo ha de haber en el día final. Ha de haber en el día final. Después de este interesante video, tan bonito, esta alabanza que nos recuerda, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Señor Jesucristo, continuamos en este interesante tema de conversación sobre Israel y la geopolítica. Pastor. Bueno, vamos a comenzar a considerar lo siguiente. En Lucas capítulo 21, versículo 29, Jesús está hablando de la parábola de la higuera. Y este es el pasaje paralelo de Mateo 24. Y Jesús dice lo siguiente: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lo que hay que entender es que en el Medio Oriente no solo la higuera florece, sino que florecen los árboles, las naciones que están allí. Y entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que está ocurriendo con las naciones en el Medio Oriente ya fue profetizado en la palabra de Dios. Hay naciones que tienen un destino profético muy claro. Y por lo tanto, yo traje algunas imágenes que podemos comenzar a compartir con nuestros amigos auditores. Hay una serie de señales que nosotros tenemos que observar. Y ahí están puestas en pantalla desde una de nuestras diapositivas que usamos en las conferencias acá en Chile del Ministerio de Radio y Comunicaciones, Profecías Hoy. Y hay una serie de señales. Tenemos la señal de la higuera de Israel y una serie de señales más que nuestros amigos televidentes están hablando. Entonces, la primera señal que nosotros vamos a estudiar en este programa es la señal de Israel y lo que ocurre con las naciones que están alrededor del mundo. Entonces, nuestros
amigos en el control, el director va a colocar la próxima diapositiva y hay que poner atención allí. Nosotros tenemos marcado allí en esa imagen esa zona del mundo que está con la cuadrícula roja allí. Es muy interesante que entendamos lo siguiente. La vida humana comenzó en ese lugar. Es posible que en esa zona del mundo haya estado el jardín del Edén. Y allí en esa zona está la nación de Israel y es en esa zona del mundo en donde nuestro Señor Jesucristo va a volver por segunda vez. Por lo tanto, amigos auditores, nosotros y televidentes tenemos que poner mucha atención a lo que está ocurriendo allí en esa zona del mundo, porque allí el reloj profético de Dios está yendo muy rápido, todo está ocurriendo a un nivel que prácticamente nosotros ni nos imaginamos. Y por lo tanto, si podemos ir a la próxima imagen, aquí ya hay un zoom a esa zona. Nosotros allí, hermana Mónica y hermanos amigos televidentes, tenemos los distintos países que están en este momento involucrados en la profecía bíblica. Por ejemplo, hoy día tenemos a Irán, que se alcanza a ver allí arriba del amarillo, Arabia Saudita, ¿no es cierto? Tenemos a Turquía y más arriba, en amarillo hacia arriba, tenemos a Rusia. Y por lo tanto, estas naciones están mencionadas en la palabra de Dios. También están los estados más pequeños del Golfo y tenemos a Irak, tenemos a Siria, arriba en verde debajo de Turquía, y nos alcanza a ver allí el Líbano que está al norte. Todos estos son países que existían en la época bíblica, y por eso Jesús está hablándonos de que son las plantas, ¿no es cierto?, el resto de los árboles del bosque. Y aquí hay algo curioso. Muchos de estos países en su bandera tienen palmeras y tienen árboles. Así que Jesús de alguna manera estaba haciendo una referencia a esto. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender, por ejemplo, qué va a ocurrir con Siria y Damasco. Tenemos que entender qué va a ocurrir con Irán. Tenemos que entender qué va a ocurrir con Turquía. Qué va a ocurrir con Rusia. Entonces, el primer comentario que podemos hacer de geopolítica profética es este acuerdo que hay, amigos televidentes y amigos auditores, en función de tres países que han venido a una convergencia profunda. Y es bueno que lo veamos allí en la imagen. Tenemos a Irán, tenemos a Turquía y tenemos a Rusia en amarillo arriba. Estas tres naciones han venido en una convergencia ya de varios años y han firmado acuerdos, y ahora ya están no solo en un acuerdo económico, sino que están, amigos televidentes, en un acuerdo militar. Y ellos dicen, cualquiera que nos ataque a nosotros va a tener que pelear con Turquía, con Rusia y con Irán. Habiendo dicho eso, tenemos que entender que el gran país de Irán, que se allí ve en verde, de hecho Israel es tan pequeñito que casi no lo alcanzamos a ver allí en el mapa arriba de Arabia Saudita en amarillo, ¿no es cierto? Irán hoy día se ha convertido en el enemigo acérrimo de la nación de Israel. De hecho, esta semana nosotros reportábamos en nuestro programa de radio que han desarrollado un nuevo dron que es capaz de llevar 300 kilos de explosivos, volar a 7.000 metros de altura y alcanzar a 2.000 kilómetros de distancia. Es un dron que tiene 24 horas de autonomía. De hecho, Irán le vendió drones a Rusia que fueron usados en Ucrania. Y por lo tanto, nosotros vemos que Irán se está convirtiendo en un enemigo monstruoso de la nación de Israel, y a Israel, hermana Mónica, le queda una sola alternativa. Porque Irán además está a punto de ser una potencia nuclear. Le queda la alternativa de atacar a Irán, destruir el plan nuclear, y eso va a producir que Irán convoque a su pacto de defensa que tiene con Turquía y Rusia, y probablemente ahí vamos a entrar a Ezequiel 38 y 39. ¿Qué le parece a usted esto, hermana Mónica? Pastor, me parece impactante porque esto siempre lo hemos leído, siempre lo hemos estudiado. Ahora, quiero hacerle la siguiente pregunta. Sí, sí. Gog y Magog sabemos que es del círculo de Rusia, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted cree que esa guerra pueda comenzar antes del rapto de la iglesia? Sí, aquí hay una tremenda discusión en los círculos proféticos y escatológicos en el mundo anglo, que ellos van adelante de nosotros los estudios en muchos temas, dado que Ezequiel 38 y 39 establece que ellos van a estar quemando por 7 meses las armas y que van
estar enterrando los muertos, se piensa que esto puede ser antes de la tribulación. Pero no sabemos con precisión. Lo que sabemos que va a ocurrir. Aquí lo que hay que entender, amigos televidentes, es que no existe un evento que sea catalizador del arrebatamiento. Es decir, nosotros puede que veamos la guerra de Gog y Magog, como puede que no la veamos. Puede que la guerra de Gog y Magog comience justo antes de la tribulación, porque también existe esta posibilidad, que entre el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de la tribulación haya un periodo de tiempo. No es que se da el arrebatamiento y al otro día comienza la gran tribulación. Puede ser, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es, como dice el libro de Daniel en el capítulo 9, ¿no es cierto?, en los versículos 26 y 27, la tribulación, la semana 70, comienza con el acuerdo, el pacto que hace Israel con los muchos y que es patrocinado, guiado, dirigido por el anticristo. Y por lo tanto, si la iglesia ve que viene ese acuerdo, si la iglesia ve que viene ese pacto, entonces es posible que la iglesia esté a punto de ser sacada por Cristo y que la iglesia salga antes de que se firme ese pacto, porque en una mirada dispensacional moderada, que es la mirada en la que yo me paro teológicamente, para los hermanos que están ahí en los institutos bíblicos estudiando, ¿cierto? No es posible que la iglesia y el anticristo ocupen la tierra al mismo momento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 16 que nos iba a dar poder y autoridad incluso para derribar las puertas del infierno, y las puertas del infierno no iban a tener poder contra nosotros. Por lo tanto, si usted y yo vemos al anticristo firmar el acuerdo de paz y lo vemos aparecer como el gran líder y que Israel lo ama, vamos a saber que el anticristo lo vamos a poder denunciar como Exacto. el anticristo. Y como iglesia del Señor vamos a tener poder sobre él. Pero por eso hablo de que soy un dispensacionalista moderado, porque cuando el Señor Jesucristo saca a su iglesia de la tierra, cambia la dispensación, cambia la economía de Dios, cambia la forma en que Dios trata con el hombre, y entendemos que Él vuelve sus ojos a la nación de Israel. Y es por eso que, en términos de la geopolítica profética, nosotros tenemos que observar lo que está ocurriendo para entender que el reloj de Dios se está moviendo, porque si el director nos puede llevar a las próximas imágenes, Israel va a firmar acuerdos de paz. Ya ha firmado el acuerdo de Abraham, en donde hay varios países que entraron, que son países pequeños. Y estos acuerdos que está firmando, como los acuerdos de Abraham, han cambiado completamente el escenario en el Medio Oriente, porque jamás se pensó que Israel iba a firmar con países árabes que son de religión islámica, pero que son moderados y están teniendo viajes, negocios, turismo, y tienen relaciones y están en un ambiente que jamás se imaginó, porque antes se pensaba que mientras Israel no arreglara el tema con los palestinos, no iba a haber acuerdos de paz con las naciones. Pero los acuerdos de Abraham abrieron la puerta y fueron un terremoto profético, porque en este momento lo que está ocurriendo es que Arabia Saudí es el gran premio que busca Israel. Si podemos ir a la otra imagen, nosotros tenemos que entender esto. Israel, al ser el reloj de la profecía bíblica, va a recibir de parte de Dios la promesa que el Señor le da ahí en Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, que es los límites de Israel. Israel ahí está en la imagen que tenemos en pantalla marcado en azul chiquito, y vemos el tremendo espacio que es Arabia Saudita ahí justo arriba de la bandera. Arabia Saudita se pensaba que era imposible, fíjese esto, que entrara en un diálogo con Israel. Y ya se ha publicado en la prensa en Nueva York y en Israel que existen posibles diálogos. Si no me falla la memoria, el New York Post ya publicó que hay diálogo en este momento entre Israel y Arabia Saudita, y Arabia Saudita está diciendo que tienen que arreglar un poco el tema con los palestinos, y Benjamín Netanyahu, actual primer ministro en ejercicio de Israel, ha dicho, y está publicado en la prensa en Israel y en el mundo: estoy dispuesto a hacer concesiones a el mundo palestino para poder ir a una negociación con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque
Arabia Saudita hoy día lidera la religión del Islam en el mundo. El Islam, amigos televidentes, tiene dos ramas. Tiene la rama suní, que está regida por los príncipes de Arabia Saudita, por la familia saudí, y ellos son cerca del 80% de los islámicos del mundo y controlan la Meca y Medina, que son donde se hacen las peregrinaciones. Pero si ellos logran firmar un acuerdo de paz con Israel y controlar la montaña del templo, Arabia Saudí va a controlar los 3 lugares santos del Islam. Porque aunque Jerusalén no aparece en el Corán, ellos han desarrollado su teología islámica y dicen que el profeta Mahoma habría subido al cielo en un caballo desde allí donde está la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, imagínense que Arabia Saudita lograra firmar con Israel y que Jordania le diga, ok, como tú eres un país más grande y todo lo demás y queremos la paz con Israel, te vamos a entregar el control de la montaña. Vamos a estar en un escenario completo en desmedro de Irán. Irán es chiita. ¿Y qué significa el Islam chiita? Que ellos dicen, nosotros somos herederos de los mejores profetas, de los mejores discípulos del profeta Mahoma. Y Arabia Saudita y los sunitas dicen, nosotros somos los descendientes de sangre del profeta Mahoma, por lo tanto a nosotros nos corresponde llevar esto. Entonces, el acuerdo de paz y los acuerdos de Abraham, si crecen hacia Arabia Saudita, y qué interesante el tema de la geopolítica profética, ¿no es cierto?, arrastran hacia Israel a Arabia Saudita. Y si Israel logra firmar un acuerdo de paz y Arabia Saudita se suma a los acuerdos de Abraham, vamos a estar a punto de entrar a los días de la tribulación. Porque nos dice Ezequiel 38 y 39 que las naciones que están en esa zona van a cuestionar el ataque y no van a participar en el ataque. Por lo tanto, lo que está sucediendo hoy día en las naciones alrededor es muy fuerte porque, por ejemplo, si podemos volver a los mapas para explicar un poco qué está pasando con cada una de las naciones allí. Miren, ese mapa es muy decidor. Hacia el norte de Israel, nosotros tenemos a Siria y al Líbano. Siria se alcanza a ver ahí en verde y el Líbano chiquitito no se alcanza a ver. Allí nosotros tenemos lo siguiente: Siria es un estado fallido. En Siria, en este momento, hay tropas de Irán, hay tropas de Rusia, hay tropas norteamericanas y hay tropas turcas, por mencionar algunos. Y hasta los chinos querían poner tropas allí, al norte de Israel. Siria tiene frontera con Israel. Y hoy día Siria es un estado fallido. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se mantiene en el poder por el apoyo de Rusia. Pero de tiempo en tiempo Israel hace incursiones aéreas y destruye, ahí lo vemos un poquito más grande, de tiempo en tiempo Israel hace incursiones aéreas, como decía, y destruye, ¿no es cierto?, situaciones ahí en Siria. Pero la Biblia nos habla, en Isaías 17, por ejemplo, que Damasco va a dejar de ser ciudad y va a ser destruido. Y dice, por uno y por otro pecado voy a destruir a Damasco. Y Damasco es la ciudad de la antigüedad más continua del Medio Oriente. Nunca ha sido destruido desde la antigüedad. Siempre ha estado habitada. Así que Siria está a punto de jugar su situación profética. El Líbano, que es el país chiquitito que está al lado al norte, es un país que hoy día es un nido de Hezbollah o el Partido de Dios, que es un proxy de Irán. Irán pone mucho dinero, mete mucho dinero allí, ¿no es cierto?, para poder tener los pies cerca de Israel. Y por lo tanto, hay tropas, hay ejércitos cerca de Israel. Y por eso que es tan importante si llegamos a considerar Arabia Saudita, hermana Mónica, porque es uno de los grandes productores de petróleo del mundo que haría la paz con Israel. ¿Qué le parece? Algo impactante, pastor. Bueno, usted hablaba de esos acuerdos diplomáticos que Israel que firmó, de hecho, eso fue más o menos en el 2020. Sí. La pregunta es, ¿eso entonces a nosotros podríamos decir que nos comenzó a acercar al inminente rapto de la iglesia y a que el reloj de Dios comenzara a, como dice usted, las manecillas del reloj, como dicen, del fin del mundo, empezara ya, ¿no es cierto?, nuevamente a andar? Mire, sin el ánimo de poner fechas ni nada por el estilo, Sí. Nosotros estamos viviendo horas críticas con la iglesia del Señor Jesucristo. Cada año que vivimos y el Señor no viene, es solo un año de misericordia,
para los nuestros, nuestras familias, amigos televidentes y amigos auditores que no conocen a Cristo. Es un tiempo solo de misericordia. Todo está cumplido. En realidad, una de las cosas que nos enseñó la pandemia del COVID-19, amigos televidentes, amigos auditores, es que las cosas cambian de un instante a otro. Sí. Nosotros podemos, me refiero como humanidad, estar en la mitad de la tribulación en 3 años sin problema. O sea, por eso que la Biblia dice que son 3 años y medio y 3 años y medio. Exacto. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que entender es que ya prácticamente no queda ninguna señal más para que sea cumplida. O sea, hoy día Así es. nosotros pusimos al principio una lista de señales ahí, que solamente estamos mencionando a Israel y la geopolítica profética, pero lo que sucede es que en todas las esferas donde usted mire, el pecado está desatado. Y es más, aún en la iglesia del Señor hay un enfriamiento gigantesco, hay una pérdida de amor por el Señor, hay una pérdida de pasión. La iglesia está completamente durmiendo y nos acostumbramos a escuchar el mensaje Sí. de que Cristo venía. Pero ahora sí que Cristo viene. Sí, eso es una realidad lo que usted dice, pastor, porque, bueno, Romanos 8:22 dice que la tierra está con dolores de parto. Exacto. Bueno, sabemos las señales con respecto también a los desastres naturales y lo que usted ha mencionado. Pastor, ¿qué pasa con Palestina? ¿Por qué Palestina siempre ha estado no a favor de Israel, ha estado en contra y tampoco quiso ser parte de esos acuerdos diplomáticos? Bueno, lo que hay que entender aquí es lo siguiente. Cuando se hace la partición de la tierra de Israel, hay que entender la secuencia, y esto es totalmente geopolítica profética, y es muy buena su pregunta, hermana Mónica. Ahí estamos viendo en pantalla el mapa de Israel con la zona que supuestamente le corresponde a Palestina. Lo primero que hay que entender es que no existe en la historia el pueblo palestino. Este es un hecho duro que no le gusta mucho, pero Sí. es un hecho real. Cuando los romanos destruyen Jerusalén en el año 70 y luego se llevan a un grupo cautivo y queda un poco más de gente todavía judía en Jerusalén, y aproximadamente por el año 120 hacen una destrucción total y se llevan cautivo a todos los judíos que estaban allí. Ellos le cambian el nombre a esa tierra y le ponen el nombre de los mayores enemigos de Israel, que eran los filisteos, y le ponen Filistina. Y en la historia nace la palabra Palestina. Pero cuando, por ejemplo, en el siglo XIX Mark Twain visita Jerusalén, eran peladero, era desierto, estaba todo abandonado, no había una nación viviendo allí. De hecho, en esa época se consideraba que si un árabe le vendía en $1 una hectárea a un judío, hacía un gran negocio porque estaba todo seco. Entonces, cuando viene la partición de la tierra por Naciones Unidas en 1948, Palestina pudo haberse constituido como nación, porque se le asignó un territorio igual que a Israel. Pero ellos rechazaron inmediatamente y pidieron ayuda a todos los países que estaban circundando a Israel, y se lanzaron un ataque destructivo y mortal contra Israel. Y ellos en su bandera ponen que todo ese territorio es de ellos. Y ellos en árabe le dicen en las radioemisoras y a los niños y en la televisión palestina que ellos van a ser dueños de todo, y ellos no quieren la partición de Jerusalén, ellos quieren el 100% de Jerusalén. Entonces viene mucho sufrimiento también para el pueblo palestino. Y yo espero en el Señor que el Señor, con su segunda venida y la llegada del reino de Dios en gloria y majestad, permita que se acabe este sufrimiento para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel y también para los palestinos, porque solo la llegada del reino de Dios en poder y gloria va a establecer esto. Hoy día, en verdad, ellos han recibido mucho dinero y ayuda del mundo, y sus líderes gastan el dinero solo en armas y cohetes contra Israel. Podrían ser tan desarrollados como Israel, podrían gozar. Imagínense tener a Israel de vecino, pasar al otro lado a buscar Sí. tecnología. Pero no lo hacen porque hay un odio mortal, y esto es algo espiritual. Así es. Pastor, bueno, para ir, digamos, culminando este primer programa, porque, bueno, Todavía queridos nos amigos y hermanos televidentes, nuestro pastor estará en un segundo programa con nosotros. Hay muchas preguntas que se nos vienen a nuestra mente. Bueno, sabemos por la palabra del Señor que Israel es un país muy fructífero, en todo sentido, en lo que es Así es. el tema de
de la vegetación, Tecnología, la medicina. tecnología, la medicina. O sea, es el país, de hecho, más tecnológico del mundo Así junto es. con China. Eso también es parte de este Es tema la profético. Es la bendición de Abraham sobre ellos. Antes de terminar, me gustaría que el director nos presentara las imágenes que están quedando para que podamos ver un poquito, cerrar con el ataque de Gog y Magog. Primero, Ezequiel 38 y 39 nos dice que viene este ataque por el norte. La flecha azul indica el norte, la flecha roja Al sur. indica el ataque, ¿no es cierto? Y avancemos a la próxima imagen, que esa es muy decidora. Ahí vamos a terminar el programa, si le parece, hermana Sí, por Mónica, hoy supuesto. día. La Biblia nos dice que una confederación de naciones va a atacar a Israel, y en ese mapa se nos muestran los distintos países que vienen. Sabemos que viene Irán, sabemos que viene Rusia, sabemos que viene Turquía, sabemos que vienen otros países que son musulmanes practicantes, y lo que va a ocurrir es probablemente esto. Esta es una hipótesis, no puedo meter las manos al fuego, esta es una hipótesis, amigos televidentes y amigos auditores, es que Israel tiene que hacer algo con Irán hoy día. No puede permitir que Irán sea nuclear, porque Irán, al tener armas nucleares, va a destruir a Israel, lo ha dicho expresamente. La teología política, la escatología de Irán es destruir a Israel, a Europa y a Estados Unidos, para que el mundo quede en ruinas, y desde las ruinas se levante el 12º imán, el Cristo de ellos, el Mesías de ellos, que va a gobernar el mundo y va a hacer que todos sean musulmanes chiitas. Eso es como ellos piensan. Hay que entender que esta es una guerra religiosa. Entonces nosotros estamos a punto de entrar a esto que nos decía el mapa, amigos auditores. ¿Y cómo se va a producir este ataque? Posiblemente Israel ataca a Irán en una fuerza aérea suicida, como lo hizo con Irak, y gracias a Dios ninguno de los aviones israelíes fueron derribados. Irán queda en el suelo con su tecnología nuclear y apela a este pacto que yo les mencionaba al principio del programa, que es un pacto de defensa mutua, y eso mueve a Rusia, que ya tiene fuerza ahí en Siria, mueve a Turquía y mueve al mismo Irán, y vienen por el norte. Y este ataque va a ser tan grande y tan masivo que deja en el suelo a los ejércitos enemigos y produce un impacto espiritual sobre Israel, porque ellos se dan cuenta que solamente Dios es el que los ha salvado, porque hay un gran terremoto, dice la palabra. Y esto, amigos televidentes y hermana Mónica, está a la vuelta de la esquina. Yo no sé si la iglesia lo va a ver, pero si lo vemos, tenemos que saber que el arrebatamiento es ya, pero en cosa de días o meses. Pastor, y eso tiene que ver con la destrucción de la mezquita, ¿no es cierto?, de Al-Aqsa, de Omar, que está ahí, donde de Al-Aqsa, donde se va a construir el tercer templo. No necesariamente, hermana Mónica. Mire, hoy día lo que hay que entender es que este tercer templo es un templo que no es un templo propiamente tal santo. Es un templo que va a ser profanado por el anticristo. Exacto. Entonces hoy día las mediciones indican que la montaña del templo arriba, el kilómetro cuadrado arriba, podría ser dividido. Y esa es tal vez la gracia que va a tener el anticristo, que va a lograr que la mezquita de Al-Aqsa permanezca y que en lo que queda se edifique el templo. O como va a haber este gran terremoto que nos dice Ezequiel 38 y 39, y el Islam va a quedar destruido en todas esas naciones en el suelo, eso va a permitir que Israel levante el tercer templo, que lo pueden hacer en 2-3 meses. ¿Se fija? Y de hecho me impacta, para ya no alargarnos con el tiempo en el programa, hay incluso parlamentarios en Israel, y han habido bromas en el parlamento israelí, en la Senet, que hablan del tercer templo. Entonces ya el espíritu se está moviendo en Israel para el concepto del tercer templo. Tienen las vacas rojas ya, todo lo demás. Entonces, lo que sabemos es que va a haber un tercer templo, pero cómo va a ser, si va a ser destruido por la guerra o por un gran terremoto, es lo que no sabemos. Pero si la iglesia ve eso, eso es el fin, hermanos, el fin. Y solamente tenemos que clamar que el Señor venga y el arrebatamiento, como creemos, sea pretribulacional. Así es. Pastor, para terminar, hay una cita bíblica en 1 Tesalonicenses 5, el versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Todo lo que usted ha estado mencionando se refiere a esto, que va a llevar a la firma del pacto de paz. Sí, mire, es muy maravilloso el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo en 1 y 2 de Tesalonicenses,
por la historia sabemos que son prácticamente las primeras epístolas que Pablo escribe, y estuvo 3 semanas con esa iglesia. Después no la volvió a ver nunca más, y él les enseña profecía bíblica. Por eso que la profecía bíblica es importante para la iglesia. Cuando digan paz y seguridad, imagínese esto, el acuerdo de paz que facilita el anticristo, porque es una confirmación de un acuerdo que ya existe, probablemente el acuerdo de Abraham. Exacto. Dicen paz y seguridad y todos se alegran, se abrazan, comienzan los negocios. Israel se relaciona de buena manera con Arabia Saudita, ¿no es cierto? Pero paralelamente puede venir el ataque de Gog y Magog. Porque no sabemos cómo va a terminar Rusia en Ucrania, no sabemos en qué condición va a quedar el fin de esa guerra. Y cuando nosotros miramos el capítulo 6 de Apocalipsis y vemos el caballo blanco, luego vemos el caballo rojo, empiezan inmediatamente las guerras. Por lo tanto, van a decir paz y seguridad, van a gritar paz y seguridad, se van a abrazar. Va a ser un momento, pero va a ser un momento breve. Tal vez ni 6 meses va a durar antes que comiencen las grandes guerras, porque hay una serie de guerras proféticas que se van a dar, no solo Gog y Magog. Acuérdense que Apocalipsis nos dice que si uno mira estadísticamente el proceso, una gran cantidad de gente muere en la tribulación, Sí. de 4 personas va a sobrevivir una en promedio, tal vez mueren 3 de 4. Entonces va a ser un genocidio global. Por lo tanto, sí va a haber un periodo de paz, sí va a haber un periodo de alegría, sí se van a abrazar y sí se van a gritar paz y seguridad, pero la secuencia que viene después en Apocalipsis nos muestra que viene el caballo rojo, la guerra, para que los hombres se maten unos a otros. Así es. Creo que ha sido un interesante programa, Pastor. Nos ha aclarado muchas cosas y creo que la geopolítica con respecto a lo que es Israel, la profecía y los tiempos del fin, porque nosotros estamos ya, ¿no es Amén. cierto?, en esos tiempos. Así que, bueno, queda cordialmente invitado a un segundo programa y a ustedes, amigos, hermanos televidentes, les dejamos cordialmente invitados para la segunda parte, que también nuestro pastor estará desarrollando este interesante tema. Recordarles entonces los contactos del programa, que es el correo tiemposfinales@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y por supuesto también el número de WhatsApp. Nos reencontramos entonces en un nuevo capítulo.